Oxidana. Ya me conocen, ¿verdad? Estoy arreglada. Tu mamá siempre anda arreglada. Ya. Porque nos dijeron así hasta el escudo. Pero no, Salió. no aparece. No se ve, ¿verdad? Exacto. No se ve, ¿no? No se ve, no. Ya no empieza. Hola, hermanas. Hola, hermanas, buenas tardes. Le agradezco a la hermana Dinora por la invitación que me ha dado de transmitir mi testimonio aquí en la página Un Plan Divino. Mi nombre es Seidi Marbella Uc Cajún. A mi iglesia me conocen como la hermana Seidi, pero en mi Facebook estoy como Marbella Uc. Soy de la Iglesia Bautista Cristo la Única Esperanza de Chichimilá, Yucatán. Mi esposo es el hermano Gerardo Gamaliel Chetzir y mi pastor, el pastor Natanael Cheche, mi suegro. Bueno, hermanas, Hola, hermanas, buenas tardes. A mí me gustaría compartirles mi testimonio de cómo es que empecé a venir aquí a la iglesia, cómo es que fui cristiana. Yo tengo 27 años de edad, ya. Yo empecé a venir a la iglesia hace 11 años, ya tenía como unos 16, 15 años cuando empecé. Yo toda mi vida, hermanas, he sido, desde que estaba chiquita, yo siempre fui católica, fui muy devota a la Virgen María, al Divino Niño, a Dios. Siempre fui, desde chiquita siempre he creído en Dios y siempre, para mí, siempre ha sido importante, independientemente de qué religión era. Y pues yo empecé a ir a la iglesia católica desde chiquitita. Mis papás siempre me inculcaron, mis abuelos también. Y de hecho, hermanas, yo hasta empecé a ser catequista, daba doctrinas, hice mi primera comunión y todo lo que la iglesia católica nos pedía, pues yo lo hice. Yo cumplí con todas esas cosas y pues gracias a Dios, hace 11 años Él me transformó mi vida, me dio la salvación y pues me cambié prácticamente una vida completamente diferente a lo que yo tenía antes. Y eso se lo agradezco a Dios claramente, pero pues también a mi hermano, que fue el que empezó todo esto, porque pues como ya les dije, mi familia ha sido de la religión católica y pues han sido muy devotos a la religión católica, pero gracias a mi hermano pues yo llegué a esta iglesia. Yo llegué el 24 de diciembre del 2009 y desde entonces hasta hoy yo he estado aquí en la iglesia. Yo empecé a venir cuando mis papás me dejaron con mis hermanos. Ellos se fueron a Cancún y me dejaron a cargo de mis hermanos y pues a fuerzas tuve que venir, la verdad. Sí, prácticamente mis hermanos me obligaron, mi hermano me obligó a venir a la iglesia, pero yo creo que es algo que le agradezco, el haberme obligado, porque pues no lo cambiaría por nada. Cuando yo empecé a venir a la iglesia, la que hoy en día es mi suegra me empezó a visitar y si me está viendo se va a reír, porque yo a veces, ella me iba a buscar a mi casa y me decía, vamos a la iglesia, y yo siempre le decía, no estoy, o digan que no estoy, no quiero ir. Pero porque es que yo
yo siempre me negaba a ir a la iglesia era porque no quería cambiar mi forma de ser y sobre todo yo creo que es en el que todas batallamos, es en la forma de vestir. Yo no quería cambiar mi forma de vestir, yo quería seguir vistiendo y ser y pensar y además yo no quería dejar los ídolos que yo tenía. Sentía que era una traición hacia ellos, sentía que les estaba dando la espalda a ellos o que me iba a castigar o algo así y por eso no me quería cambiar. Pero pues ahorita puedo decir que le agradezco a mi hermano, a la que hoy en día es mi suegra, por insistir, por estar detrás de mí, sin importarle las veces que yo le negaba. Y ellos estuvieron siempre ahí detrás de mí y pues yo crecí así en una religión católica. Me convertí al 24 de diciembre de 2009, hace 11 años, y empecé a venir a la iglesia. Y a mí me gustaría dar este testimonio más que nada para los jóvenes que hoy en día yo he visto que a muchos hoy en día no quieren servir o no quieren estar dispuestos a hacer algo por Dios. Cuando yo me convertí, yo estaba estudiando mi preparatoria. Cuando yo empecé a venir a la iglesia, yo cambié, no solo en la iglesia o no solo en mi casa, sino también en la iglesia. Yo creo como siempre nos predican, nuestro primer amor nos hace ser diferentes, nos hace demostrar ese primer amor que tenemos. Y cuando yo empecé a ir a la escuela después de esas vacaciones que nos dieron en diciembre, yo regresé ya siendo cristiana, yo lo empecé y a mí no me importaba si se burlaban de mí o se reían de mí, yo les decía, no, yo ya soy cristiana, yo voy a una iglesia cristiana, voy al templo, así les decía, y muchos se reían, muchos se burlaban de mí, o ¿por qué cambiaste? O es que tú no eras así. Y a mí no me importó que se reían de mí o que se burlaran. A mí me gustaba decir que yo era cristiana, a mí me gustaba decir que a mí me gustaba que vestía con faldas largas o que ya no hacía tal cosa porque a Dios no le gusta. Nunca me avergoncé, es algo que no lo digo nada más por decir, sino es algo sincero. Cuando yo me convertí, nunca me avergoncé de ser cristiana o de vestir con faldas largas. Claro, no empecé vistiendo con faldas largas, empecé poco a poco, pero nunca me avergoncé. Incluso en mi casa, mi papá siempre me decía, ay, te pareces a una húngara, siempre me decía así. Y no por eso yo dije, ay, ya no voy a ir a la iglesia. No, al contrario, es algo que me motivaba a seguir adelante y nunca dije, ay, es que me da pena, o es que, ¿qué van a decir de mí? Yo creo que fue mi primer amor que me hizo decidir seguir adelante y no importar lo que me decían en la escuela, porque cuando yo empecé a ser cristiana en la escuela batallé muchísimo, porque pues en ese entonces nuestro uniforme era de pantalón y pues al principio sí decías como que, ay, es que, ¿qué voy a hacer? O no quiero cambiarlo, se van a burlar de mí, o es que el director me está obligando a usar. Y sí llegué a pensar eso y sí llegué a tener ese problema de que me estaban obligando a usar pantalón. Y no les voy a negar, al principio sí lo usaba, pero llegó un momento en que me decidí a no usarlo, a buscar la forma de poner en alto el nombre de Dios, y yo misma hablé con el director, le pedí permiso de que me pusiera, de que me permitieran llevar falda, y me costó, pero lo logré que me permitieran llevar faldas. Muchos compañeros me decían, es que pareces monja, o mira tu falda larga, o mira, solo tú llevas falda. Sí me llegaron a burlar, pero no les digo que no duele, no les digo que no importa, sí me importó, pero no eso me hizo detenerme, al contrario. Yo decidí, si ya empecé, voy a seguir. Y seguí así. Incluso, hermanas, yo tenía un taller, a mí me encantaba mucho bailar. Yo tenía un taller en ese entonces que era danza. A mí me gustaba mucho bailar y tenía ese taller. Pero cuando yo fui cristiana y regresé de esas vacaciones, yo
yo creo que es el Espíritu Santo que me decía, es que no lo debes de hacer. Y sí, al principio sí lo hacía, pero conforme iba pasando el tiempo, conforme iba avanzando, me daba cuenta que yo estaba haciendo mal, que eso que estaba haciendo no era lo correcto. Entonces, decidí no ir a mis talleres a escondidas de mi papá, porque pues mi papá es un poco estricto en cuestión de estudios. Él siempre ha querido que nosotros tengamos buenas calificaciones, que estemos bien, pero yo decidí no participar y reprobé esa materia. Y mi papá se molestó porque se enteró después, es que ¿por qué reprobaste? Me decía. Y ya le expliqué por qué, me dijeron que nunca iba a mis clases. Sí iba, pero no me presentaba. Iba porque mi papá me veía ir, pero ya de ahí no entraba, no tomaba mis clases. Y sí, reprobé esa materia, me mandaron a extraordinario, cosa que no me arrepiento. Creo que ha sido mi materia que he reprobado más. Y después de ahí, hermanas, yo terminé mi prepa. Yo tenía un sueño, quería estudiar para ser maestra de primaria. Entonces, cuando yo decidí ser maestra de primaria, yo tenía que buscar una escuela y me puse a buscar una escuela, pero yo antes que nada, y les repito, hermanas, no lo digo porque por creerme más, sino o por sentirme mejor o más que otras personas. No, todo lo que yo les digo es sincero. Cuando yo quería estudiar esa carrera, yo primero le pregunté a Dios si era lo correcto o que no. Y pues yo mandé mi solicitud, llevé todos los papeles que necesitaba a la escuela y me dijeron que tenía que presentar un examen. Antes de todos esos exámenes, yo siempre le pedía a Dios que me ayudara, que si fuera su voluntad, que me ayudara a entrar. Y pues presenté el examen, pero no entré en la escuela y pues decidí, me dijo mi papá, no, pues busca otra carrera o busca en otra escuela. Y yo decidí mejor esperar un año. Yo creo que me aferré a mis sueños, me aferré a lo que yo quería, porque a pesar de que yo ya le había pedido a Dios que me mostrara si era su voluntad, yo creo que me aferré a estudiar esa carrera, a estudiar eso que yo quería y no lo que Dios quería. Pero hermanas, cuando yo terminé la carrera, unas hermanas de aquí se fueron al colegio a estudiar. Y yo creo que no todos saben, hay muchas cosas que de mí que no todas saben o que no todos saben, pero yo en ese tiempo cuando recuerdo que en Cancún se hizo una conferencia con el pastor en la iglesia Faro de Luz, y se hizo una conferencia y yo recuerdo que el pastor Daniel Garlic predicó y dijo y hizo la pregunta: no es que seas llamado de tiempo completo, no es que Dios te esté llamando, pero supongamos que Dios te llamara, ¿tú irías a servir a Dios? Y recuerdo que recalcó, no, si levantas la mano no quiere decir que vas a ir, no te está llamando Dios, simplemente es una pregunta que te hago. Si Dios te llamara, ¿tú irías? Pero yo en ese entonces, hermana, yo sabía que si yo alzaba mi mano, mi pastor me iba a tener en cuenta y iba a estar detrás de mí y todo el sueño que yo quería de ser maestra se iba a esfumar. Entonces lo que decidí era no levantar la mano. No levanté la mano, pero dentro de mí había algo que me estaba diciendo: ¿por qué no levantas la mano? ¿Por qué tú no vas? Yo creo que es el Espíritu Santo que me estaba diciendo, que me estaba llamando, que me estaba diciendo que yo debería de ir, yo debería de aceptar ir. Y yo no levanté la mano, pero yo tenía eso. Entonces
yo recuerdo que las hermanas que regresaron del colegio me empezaban a platicar de cómo era y las ganas que yo tenía de ir a ese colegio se aumentaban, pero era las ganas o el Espíritu Santo estaba batallando contra mis sueños de ser maestra. Entonces lo que decidí era callar ese llamado que yo en ese momento sentía. Y me lo guardé. ¿Por qué, hermanas? Porque yo no quería dejar a mi familia, yo no quería dejar mis sueños de ser maestra. Y me aferré a mí, a lo que yo quería. Y entonces así pasó el tiempo. Yo creo que por eso no entré a la escuela. Ya después de que me dieron los resultados y vi que estuve a nada de entrar, me di cuenta, pero yo creo que me cegué yo misma o no quise aceptar lo que Dios me estaba diciendo y me aferré. Y entonces decidí esperar un año, me puse a trabajar y esperé un año para volver a intentar entrar en la escuela. Y el llamado nadie lo supo, no lo supo ni mi pastor, no lo supo ni mis papás, nadie lo supo. Yo creo que es algo que hasta hoy, yo creo que el único que lo sabe es mi esposo, porque no creo habérselo contado a nadie más, pero en realidad yo creo que mi primer llamado fue en ese momento, en la iglesia de Faro de Luz, con el pastor Daniel Garlic. Después de eso, pues esperé un año y entré a volver a presentar otra vez el examen para entrar a la normal, a la escuela para estudiar, para ser maestra. Y yo volví a presentar con la misma oración de siempre, diciéndole a Dios, ayúdame, quiero entrar, quiero ser maestra. Y no les voy a negar, yo le dije a Dios, un día voy a tener mi escuela cristiana, ayúdame por favor. Ahora cambié mi oración, quería que Él me ayudara, quería que Él, porque yo sabía que yo no podía, porque en realidad en el fondo yo creo que tenía mucho miedo a lo que Dios ya tenía preparado para mí, y por eso mi oración ya fue diferente, ya fue el de ayúdame, ya no fue de que haz tu voluntad, sino fue un ayúdame. Pero ¿qué creen? No volví a pasar, estuve a nada. La única diferencia fue que en este momento, cuando yo escuché que ya no iba a entrar, igual lo mismo dije, es que es Dios. Él no quiere eso para mí, pero yo me quería aferrar a lo que yo quería. Entonces, en ese momento, después de que ya estaba aceptando la respuesta de Dios, mi papá llegó diciéndome, se va a abrir un segundo grupo, me dice. Y en ese tú entraste porque me faltó poquito para entrar. Y me dijo mi papá, ya en este tú ya vas a entrar. Me dice, y ya, hermanas, entré a la normal a estudiar mi carrera. Hice 2 años y medio creo. Estuve, creo que un año por terminar mi carrera. Estudié 2 años, hermanas, pero no fue fácil para mí. Cuando yo entré a estudiar en la normal, no fue nada fácil porque yo creo que batallé muchísimo porque me decían que tenía que aprender a bailar, tenía que tener mi clase de danza, y eso no era opcional, era obligatorio porque ya no estabas en la prepa, sino estabas en la carrera. Habían cosas que nos hacían hacer y yo tenía que hacer porque me estaban obligando, no porque yo quería. Y era a fuerzas. Y hermanas, yo cuando entré, todos mis compañeros, al ver que me oponía a las cosas que yo hacía, muchos me empezaban a decir, ay, es que no sé cómo es que vas a terminar así, no vas a poder, y me empezaban a decir muchas cosas por lo mismo, por mi religión, por ser cristiana. Me empezaban a burlar o a decir que qué hago allí si no voy a hacer las cosas que me dicen. Y batallé. Yo creo que muchos de mis compañeros al principio fueron muy groseros conmigo por lo mismo, por ser cristiana, porque habían cosas que yo no quería hacer, pero sin embargo ellos, la escuela pues me obligaba a hacerlo. Y fueron 2 años en el cual disfruté los momentos que Dios me permitió vivir, porque eran mis sueños. Ya empezaba a ir a las escuelas, ya tenía mis prácticas y pues la verdad sí disfruté, pero al mismo momento también sentí
que no era mi lugar, que no era donde yo debería de estar, pero sin embargo yo seguía ahí, aunque estaba el Espíritu Santo diciéndome, este no es tu lugar, aquí no es, pero mi carne, mis sueños lo estaban disfrutando porque era lo que yo quería. Entonces, yo recuerdo que era un 9 de diciembre cuando Dios me habló. La segunda vez que Dios me habló no fue en una conferencia, no fue en una predicación. Dios me habló en mi lugar, frente a la pizarra, frente a mi computadora, escuchando una música cristiana, y fue cuando decidí servir a Dios de tiempo completo. En ese momento que la música empezó a decirme que yo soy joven y que ahorita es mi tiempo y que no espere que pase el tiempo. Fue cuando desperté y lo recuerdo, y siempre le digo a mi esposo, cuando yo recuerdo algo, es como si lo estuviera viendo, es como si hubiera un video frente a mí viendo ese momento. Y es ahorita como yo se los estoy explicando, es como si lo estuviera volviendo a vivir. Cuando yo estaba sentada, así, prácticamente así, escuchando la música, y dije, este no es mi lugar. Fue en ese momento cuando decidí dejar mi carrera, pero tenía un problema, tenía un obstáculo, y era mi papá. ¿Por qué? Porque mi papá quería que yo terminara mi carrera, mi papá quería que yo le entregara mi título, y mi papá quería verme ya terminada, ya realizada como profesionalmente, y tenía ese pendiente de decirle a mi papá qué va a decir o no me va a dejar. Sí, en esos momentos sentí muchas cosas, sentí que no podía, pero al mismo tiempo sentí unas fuerzas. Son cosas que yo creo que nadie puede vivirlo si no lo experimenta por sí solo. Y fue el 9 de diciembre, Dios me habló en mi lugar, y decidí seguirlo. Decidí renunciar a mi sueño y seguir lo que Dios quería. Tenía miedo, sí, pero estaba decidida a enfrentarme a mi papá, decidida a enfrentarme a lo que sea, con miedo, sí, pero decidida. Yo creo que es algo que muchos hoy en día les hace falta. Incluso yo creo que aún a mí me hace falta regresar a lo que yo era antes. Y cuando yo decidí servir a Dios, mi papá, fue un mes, hermanas, fue un mes, no lo olvido, un mes que para mí fue el mes más doloroso, porque mi papá hasta empezó a insultar a Dios, fue en contra de nuestro pastor, vino a buscar a nuestro pastor en su casa, fue a buscar al pastor en su casa y le empezó a decir que le metes a mi hija en su cabeza, o que quieres para ellos, no ves que se va a morir de hambre, y empezó a decir todo lo que hasta nosotros como cristianos decimos cuando una persona es llamada de tiempo completo. Y sin importarme eso, yo seguí. Solo que mi papá me dijo que si yo dejaba mi carrera, se olvidara de él, de que me ayudara, de que me iba a apoyar. Él no me iba a apoyar. Me dijo, si Dios te está llamando, que Dios te dé todo, porque yo no. Y sí, así fue. Mi papá me dijo que no me va a ayudar a hacer nada. Hermanas, en ese momento sentía que el mundo se me venía encima, pero al mismo tiempo sentía que tenía fuerzas que ni siquiera yo misma me explicaba. Pero después nuestro pastor nos dijo, a mí y a otros 3 hermanas, 2 hermanas y un hermano, éramos 4, que nos íbamos a ir al colegio.
y nos dijo, junten su dinero porque no es nada gratis, van a ir hasta México, les va a costar el pasaje. Y no lo olvido, hermanas, nos pusimos a vender chicharrón, que saborí, que ciruelitas, íbamos casa por casa. ¿Y cuánto más íbamos a juntar con eso? No, ¿verdad? Y la verdad, yo no tenía el apoyo de mis papás, pero gracias a Dios tenía el apoyo de mis hermanos. Y le agradezco mucho a mi hermano por apoyarme en ese momento. Ajá. En ese momento yo no tenía ni un peso para ir al colegio, pero sin embargo mi hermano me apoyó, me dice, ¿sabes qué? No tienes nada, véndeme a tu perro. Y sí, le vendí a mi perro le salió 2,000 pesos en ese momento. Me dice, todo lo que dejas es mío, me dice, llévate todo, pero lo que tú dejas aquí ya te lo pagué. No sé si estaba bromeando o era en serio, pero sí, me dio 2,000 pesos y con esos 2,000 pesos tenía que llegar hasta México, pagar todo. Y ya, hermanas, después de eso me fui al colegio. No fue nada difícil, no fue nada fácil. Mi hermano ha sido una persona que me dice las cosas como son, no le importa nada. Y me dijo muchas cosas. Cuando yo me estaba yendo al colegio me dijo muchas cosas que quizás me dolieron en ese momento, pero fueron de muchísima bendición en mi vida. Y pues me fui al colegio, me dolió mucho ir al colegio, como creo que es algo que ni siquiera yo misma lo puedo creer ahorita, todo lo que yo sufrí cuando fui al colegio. Yo llegué al colegio y mi vida cambió. La expectativa que yo tenía del colegio a la realidad fue completamente diferente. Yo creía que me iba a morir de tristeza, que iba a llorar todos los días por mi familia, que me iba a querer regresar y pasaba en mi mente diciendo, es que si estoy allí a kilómetros de mi casa, a horas de mi casa, y si quiero regresar, ¿cómo le voy a hacer? No voy a aguantar. Eso era lo que mi carne estaba diciéndome en ese momento. Es que no te vayas, porque ya no vas a poder regresar, está muy lejos, no creas que está a la vuelta de la esquina. Y no, hermanas, la expectativa que yo tuve del colegio a la realidad fue completamente diferente. No niego, claro, sí me dolió dejar a mi familia, lo sufrí, y sinceramente lo sufrí tal cual como me dijo mi hermano. La última lágrima lo derramé donde justamente me dijo mi hermano. Me dijo mi hermano, mira, el lugar más lejos que tú has llegado es Campeche. Cuando tú llegues a Campeche y cruzas Campeche, ahí sentirás el dolor. Y sí, ahí sentí el dolor. Unas ganas de bajarme, salir corriendo y regresar, pero no. Cuando yo crucé Campeche, llegué a Tabasco, todo eso se fue. El dolor, la tristeza, se fue. Así, tal cual lo digo. Quizás no me crean, hermanas, pero fue real. Desapareció ese dolor, esa tristeza, esas ganas de regresar desaparecieron. Y mi vida cambió, mi semblante cambió y eran unas ganas de irme, de querer estar en el colegio, de querer disfrutar. Llegué y las lágrimas se fueron. Ya no me daban ganas de llorar o de sentirme triste o de pensar, no es porque no quiero a mi familia, al contrario, pero en ese momento ya no pensaba en, ay, mi familia, mi mamá, mi papá, quiero verlos. No, eran unas ganas de estar ahí. Y cuando empecé a tomar las clases, las ganas eran mucho más, la motivación, el deseo eran más, crecían cada día más, y ya las ganas de regresar a mi casa ya eran más nulas, ya casi no estaban. De verdad, hermanas,
me gustó tanto estar en el colegio que ya ni quería regresar a mi casa. Y no es porque no quiera a mi familia, no, yo creo que Dios me estaba preparando. Y cuando yo dejé mi casa, yo tenía un plan. Y yo le dije a Dios, ¿sabes qué? Yo quiero ir al colegio, está bien, voy a ir al colegio. Yo, la verdad, hermanas, no les niego, no soy una persona tan perfecta, o no soy perfecta, pero siempre he tenido una cierta plática con Dios completamente diferente a lo que yo platico quizás con mi esposo o quizás con un amigo. No, yo con Dios he sido diferente. Y es como, no sé, no sabría ni cómo explicarles qué es platicar con Dios. Yo platicar con Dios. Y yo con Dios siempre hago tratos. Así, sinceramente yo con Dios siempre hago tratos. Y yo esa vez yo le dije a Dios, ¿sabes qué, Dios? Está bien. Voy a dejar mis sueños, no voy a ser maestra. Ese sueño que era para mí, está bien. Lo hago a un lado, pero quiero otro sueño. Yo no pierdo. Yo le dije a Dios, dejo ese sueño, pero quiero otro. Y le dije a Dios, yo voy al colegio, tú vas conmigo, no me dejes, pero yo quiero que un día mis papás lleguen a la iglesia. Yo le dije a Dios que cambiaba mis sueños por el sueño de ver a mis papás en la iglesia. Esto es algo que nadie sabe. Todos creen que fui al colegio por ser llamada o por servir a Dios, y claro, sí fui por ello, pero nadie sabe lo que le pedí a Dios a cambio. Hay muchas cosas, hermanas, que es un secreto entre Dios y yo, y que a mí me gustaría compartirles el día de hoy. Cuando yo me fui al colegio, yo le dije a Dios, renuncio a todo lo que es para mí, con solo una petición, y era ver a toda mi familia en la iglesia. Esa era mi única petición. Y no me importaba dejar nada. No digo, hermanas, no fui con la sonrisa más grande. Siempre he sido una persona muy sensible, muy sentimental. Y ese mes que batallé, lloré muchísimo. Yo creo que fueron cuando derramé muchísimas lágrimas. Pero tenía una meta, tenía un sueño. Y ese sueño lo tenía que cumplir. Y me fui al colegio, le dije a Dios, yo quiero este sueño. A partir de ahora, este va a ser mi nuevo sueño. Te tardes lo que te tardes, pero prométeme que me lo vas a dar. Y así se lo dije tal cual. Y le dije, está bien, voy a creer en ti porque tú eres Dios. Y yo sé que tú nunca fallas, que tú siempre cumples lo que prometes. Me voy a ir. Y me fui, hermanas. Yo me fui diciéndole a Dios, este es mi sueño, y cuando yo llegue al colegio quiero hacer las cosas bien, quiero casarme con un pastor, con alguien que quiera ser pastor, regresar aquí a Chichimelá y hacer una iglesia aquí. Así era mi plan. Y me fui, pero conforme iban las enseñanzas, las predicaciones, los consejos, el tiempo que estaba ahí, cambié. Y yo le dije a Dios, ¿sabes qué? Olvida lo que te dije, ya no quiero ser esposa de pastor. Ahora yo quiero que tú me permitas casarme con alguien que quiera ser misionero, que quiera irse lejos. Y sinceramente hasta yo misma me digo, ¿qué estás diciendo? Y yo le dije a Dios, quiero irme lejos. Mientras más lejos esté, mejor voy a estar. Así como que hasta yo misma, hermanas, ni siquiera yo lo creo. Pero sí, eso le dije a Dios,
quería casarme con un misionero porque yo quería estar lejos de mi iglesia, lejos de mis papás, pero que mis papás estuvieran cerca de Dios. Esa era mi meta. Sentir que mientras más lejos yo esté, ellos más cerca iban a estar de Dios. Y son cosas que yo hablaba con Dios sinceramente. Yo siempre he sido completamente sincera con Él. Ni siquiera logro pensar las cosas diferente porque yo sé que Él lee mis pensamientos, lee mi corazón. Y no puedo ser diferente a Él porque simplemente no se puede engañar a Dios. Y siempre he sido una persona muy sincera con Dios. Y le digo las cosas tal cual lo pienso y tal cual lo quiero. Y así yo le dije a Dios, llévame lejos, pero acerca a Dios, a mis papás contigo. Pero no, aquí estoy, hermanas, sigo aquí. ¿Por qué? No sé. Y siempre le he preguntado a Dios, ¿por qué? Y le agradezco a Dios que siempre tome en cuenta cada sueño o cada detalle de mi vida. Hermanas, quisiera compartirles uno más de lo que yo sufrí cuando fui al colegio. ¿Por qué? Porque hoy llevé a mi hijo al doctor y le dijeron que si yo o mi esposo hemos tenido piedra en los riñones, mi hijo podría heredarlo porque eso es hereditario. Y yo me acordé, sí, cierto, si yo tuve piedra en los riñones. Yo quisiera decirles a las hermanas, a los jóvenes, a las señoritas, que Dios es real, que Dios no está muerto y que Dios es un Dios de milagros y Dios es capaz de dar su poder a quien sea mientras creamos en Él. Cuando yo me fui al colegio, yo tenía piedra en los riñones. Antes, cuando yo fui llamada, yo ya había tenido problemas de piedra en los riñones y me habían dicho que ya estaba grandecito, pero pues yo ya lo había asimilado, ya mi familia lo sabía, pero mi papá lo usó de excusa. Me dijo, está bien, me dice, te voy a dejar ir, pero yo quiero que me digas si tienes o no tienes esa piedra en los riñones. Ve y hazte un ultrasonido otra vez, me dice. Si en el ultrasonido sale que no tienes piedra en los riñones, te vas. Pero si resulta que tiene piedra en los riñones, aunque quisieras y aunque te pongas terca en ir, no te voy a dejar ir. Me dice, y yo le dije, está bien. En ese momento le dije a él, está bien. Tomo esa opción que me das y lo acepto. ¿Por qué? Porque él me dijo, si realmente es Dios quien te está llevando, te va a quitar todos los obstáculos que hay. Así que pon en prueba a Dios, me dijo, reta a tu Dios. Así me dijo mi papá. Y yo estaba, vamos a retarlo. Y sí, hablé con Dios y le dije, ¿ya escuchaste a mi papá? Hoy te reto. Y le dije a Dios. Me fui con mi mamá a hacerme el ultrasonido, con miedo, pero al mismo tiempo con una seguridad. Y le dije, ¿sabes qué, Dios? Tú no eres un Dios que miente. Y si tú me estás llevando, tú vas a solucionar esto. Fui y me empezaron a revisar y me dice el doctor, el mismo doctor que me habían tenido antes, me dice, ya no tienes piedra en los riñones. ¡Qué milagro! Así fueron sus palabras. ¡Wow! Es milagro eso, me dice. Y en serio, hermanas, sentí una felicidad y hasta yo me quedé así como que, ¿en serio? Le decía al doctor, sí, ya no tienes. Y me dice, ¿desapareció? No sé. Y me dice, ¿lo pasaste? Me dice, yo no. Me dice, ya no tienes las piedras en los riñones. Ya estás bien, me dice. Y hasta mi mamá se quedó así como que, ¿en serio? Sí. Y llegué con mi papá y le dije, pues me voy. Tú dijiste que yo retara a Dios, lo hice. Y aquí está el resultado. Hermanas, no les estoy mintiendo. Hasta a mí me sorprendió el volverme a hacer el ultrasonido y que no apareciera nada. Y ni siquiera sentí cuándo desapareció. Y así fue, hermanas, me fui al colegio. Y esa fue una prueba más que Dios me dio, que iba a estar conmigo. Una más.
Después yo fui a estudiar, estudié en el colegio, regresaba en las vacaciones, hermanas. Yo, yo contaba con el apoyo de mi mamá, de mis hermanos, pero nunca conté con el apoyo ni moral ni económico de mi papá. Siempre tuve que ver cómo hacerle. Y yo creo que muchas, si ahorita están aquí, muchas que estuvieron estudiando conmigo fueron testigos de que yo nunca recibí apoyo de mi papá. Nunca mi papá me marcó diciéndome ¿cómo estás? O sí me marcaba, pero no todo el tiempo como muchas se los hacía. Y la verdad yo quería eso, quería sentir el apoyo de mis papás, de mi mamá, de todos. Y no niego, sí me apoyaron, pero quería sentir también el de mi papá. Y sí fue momentos difíciles. Yo estudié en el colegio de Montesión con el pastor Kevin Wynn. No lo terminé, hermanas, porque pues me casé, no lo terminé. Pero cuando yo fui al colegio, yo quería hacer bien las cosas, quería que Dios se sintiera orgullosa de mí, que Él sintiera que valió la pena todo el sacrificio que yo hice. Y trataba de hacer las cosas correctas, trataba de tener buenas calificaciones. Y conocí a una amiga que espero que ahorita esté, que recuerdo que me dijo una cita. Con ella compartí muchas cosas, con ella compartí los momentos felices, los momentos tristes que yo sentía, porque no les niego, sí, fue mucha alegría estar ahí. Mi vida, yo creo que si Dios me preguntara ¿qué no quitarías de mi vida? Yo creo que es el colegio. Así que si hay joven, si hay señorita aquí que es llamado de tiempo completo y que no sabe qué hacer o le da miedo ir al colegio, no te dé miedo porque Dios está contigo. Si Dios te está llamando es porque Dios te va a respaldar. Él va a ser tu apoyo y nunca te va a dejar. Sí, no va a ser todo color de rosa, no va a ser todo felicidad. Vas a llorar, vas a reír, vas a sentir momentos tristes, pero siempre Dios va a estar contigo. Porque si Él te está llamando es porque Él te va a guiar y te va a llevar hasta donde Él quiere que tú llegues. Así que joven, señorita, si Dios te está llamando, no le niegues. No, yo creo que perdí tiempo a rehusarme a mi primer llamamiento, pero sin embargo también no me arrepiento porque el tiempo en que yo estuve, puedo decir, sí, al principio sí sentí diciendo, ay, es que perdí mi tiempo. Si tan siquiera lo hubiese hecho caso a Dios la primera vez que me llamó, pero ya después entendí que no. Porque cuando yo estaba en la escuela estudiando mi carrera, yo nuevamente, hermanas, no me avergoncé de ser cristiana, no me avergoncé de llamarme hija de Dios, no me avergoncé de poner faldas largas. Me decían monja, me decían que era maestra monja, pero incluso yo cuando me salí de la escuela, yo testifiqué a todos mis compañeros. Si hoy en este momento hay un compañero que está viendo esto, puede ser testigo que es real. Yo testifiqué a todos mis compañeros. Ellos sabían que me iba a ir a un colegio y yo nunca les dije, ay, es que solo no quiero ir a estudiar. No, yo les dije, yo voy a ir a un colegio, quiero ser esposa de un pastor. Y si ustedes recuerdan, yo les dije que mis compañeros se ponían groseros al principio, pues al final terminaron queriéndome, porque defendía a Dios, hermanas, y aunque ellos se burlaban de mí, yo siempre me sentía orgullosa de ser cristiana. Y yo creo que tampoco no me arrepiento de haber hecho las cosas como lo hice, porque yo quizás si yo hubiese ido desde la primera vez al colegio, quizás mis compañeros no hubiesen sido salvos o no los hubiese podido testificar. Y hoy en día no puedo estar 100% segura de que sean salvos, pero de que yo les testifiqué, sí.
y espero que sí hayan sido salvos, que si ellos llegasen a morir, que ellos puedan ir al cielo. Y pues es algo que no cambiaría y no me arrepiento de haber estudiado. Disfruté el tiempo que estuve en la normal, lo disfruté como disfruté el colegio. Me casé y no pude terminar, que tampoco me arrepiento. Gracias a Dios me dio a un hombre a quien amo y pues ahorita estamos aquí trabajando en nuestra iglesia. Y sí, hermanas, me he preguntado muchas veces qué Dios quiere de mí, pero muchas veces me he respondido y quizás no conozco a Dios sus pensamientos, pero quizás yo sé que está esperando de mí. Hoy en día, hermanas, puedo compartirles que Dios escuchó mi oración, que Dios cumplió el sueño que le pedí. Hoy en día toda mi familia está viniendo a la iglesia. Mi mamá, mi papá, mis hermanos. Mi papá siempre me dijo, entrégame tu título y te vas. Y hoy en día puedo decirle que el título ya le fue entregado. En el momento en que él se convirtió, él recibió ese título en su mano. Yo le agradezco a Dios todo lo que me ha dado. Yo creo que no cambiaría nada de mi vida. Él ha trazado mi vida perfectamente. Mi papá siempre ha sido una persona dura. Él siempre ha dicho, ni muerto voy a pisar la iglesia. Y muchos son testigos de que es así. Pero Dios puede más. Dios pudo más que Él. Y siempre que Él me decía, ni muerto voy a pisar la iglesia. Y a mi mente siempre decía, pues a ver si puedes contra Dios. Porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Y sí, hermanas, mi papá hoy en día viene a la iglesia. El que siempre se rehusó a venir a la iglesia, hoy en día él ya está aquí en la iglesia. Y nadie, hermanas, sabe la felicidad, el gozo, la recompensa enorme que yo siento. Cada vez que yo veo a mi papá sentado, es una alegría que solo Dios puede entender, que solo Dios sabe lo que en ese momento estoy sintiendo. Es como decir, valió la pena. Es como que en el fondo de mí hiciera una fiesta diciendo, ¿viste que valió la pena? Yo quería ser maestra. Yo quería tener mi salón con un grupo de niños enseñando. Pero renuncié a todo eso por ese momento en que mi papá entrara, se sentara y escuchara la predicación. Quizás, hermanas, al ser maestra iba a disfrutarlo, quizás tuviese una posición económica mejor, quizás pudiera tener ya una casa o autos o mucha ropa o muchos zapatos. Pero es algo que yo creo que cambiaría cada sueldo, cada quincena, cada aguinaldo. Cambiaría todo eso con el momento en que mi papá entra a la iglesia. Ese ha sido mi mejor paga, mi mejor aguinaldo, mi mejor sueldo. Y mi esposo sabe, yo soy una persona que no soy codiciosa, no me gusta. ¿A quién no le gustan los lujos y las cosas? Sí me gusta, no lo niego, pero no soy una persona que prefiera todo eso. Yo soy una persona, como les digo, y como lo pueden ver, soy una persona muy sentimental, muy sensible, que me dejo llevar por los sentimientos antes que por el dinero. Y cuando yo renuncié a ser maestra, yo sabía que renunciaba, yo sabía qué es lo que dejaba. Y son muchas cosas que nadie más que Dios sabe. Y espero que sea de bendición este testimonio, que si hay joven, hay señorita que cree que
que no va a poder, o que hay joven una señorita que sus papás no se conviertan y que dicen que, ay, es que es imposible, es que mi papá es duro, es que mi mamá no quiere, es que mi mamá es católica. Pues no, hermanas, porque Dios es mucho más poderoso que aquel católico, que aquella persona dura, o hasta aquella persona que se cree más diablo que el diablo. Dios es mucho más poderoso y Dios puede cambiar y convertir. Yo nunca dudé en Dios, no les estoy mintiendo, nunca dudé en Dios, siempre sabía, siempre creí y siempre le he apostado a Dios con los ojos cerrados, y Él lo sabe. Dios sabe que yo le apuesto a Él y le doy todo a Él, porque yo sé que Él me da todo. Yo siempre le he dicho a mi esposo, yo creo que Dios me consiente tanto, o quizás me está recompensando por todas las lágrimas que he derramado, pero casi todo lo que yo le pido a Dios, hermana, siempre me lo ha dado. Yo le pedí, cuando yo me enteré que estaba embarazada, yo le pedí un niño y Él me dio un niño. Luego me volví a embarazar y le dije, yo quiero una niña. Yo siempre he sido sincera con Él. ¿Sabes qué? Te diría que quisiera lo que sea, pero no, quiero una niña. Y me dio una niña. Y le digo a mi esposo, creo que Dios me está recompensando por cada lágrima que derramé. Le agradezco. Así que, hermanas, nuevamente les digo, todo se puede y todo lo puedes si Dios está contigo. Siempre, siempre yo le he dicho, todo lo que yo quiero alcanzar, lo puedo lograr, porque todo lo puedo si tú estás conmigo. Contigo todo, sin ti nada. Esas han sido siempre mis palabras frente a Dios. Y sí, si aquí estás, amiga, ¿te acuerdas que una vez me diste? La esperanza que se demora es tormento al corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y sí, ese fue un versículo que todos los días me animaba y diciéndome, sí, súfrelo, porque cuando llegue la recompensa lo disfrutarás más de lo que has sufrido. Y así ha sido. Gracias a ese versículo que una amiga me dio, me animé a seguir adelante, me motivé a seguir adelante, y hoy en día tengo lo que un día le prometí a Dios y Él me prometió, porque fiel es el que promete y Dios es fiel. Dios para mí ha sido, no les digo que tengo una vida perfecta o mi vida es completamente perfecta o que soy la mujer más santa, no lo soy, pero algo sí, Dios ha sido una persona que me ha acompañado por todo y en todo, y por Él, hermanas, me he detenido a muchas cosas. No digo que el diablo no ha querido trabajar, sí, me he desanimado, me he llorado, me he sentido triste, en el colegio me sentía sola, muchas veces lloré porque me sentía sola, pero Dios nunca me abandonó. Así que le agradezco a la hermana Dinora por esta oportunidad. Yo sabía que las lágrimas no lo iba a contener, pero estas lágrimas ya no son lágrimas de tristeza, sino de una enorme felicidad, que nadie puede imaginar esta enorme felicidad que tengo de ver a mi papá en la iglesia. Yo cuando me fui al colegio le puse un nombre a mi papá. Para mí, mi papá, cuando yo hablo con Dios acerca de mi papá, siempre Él sabe como yo le digo. Para mí, mi papá siempre ha sido un Saulo para mí. Y yo le digo, y yo siempre que veía a mi papá o escuchaba a mi papá diciéndome, no voy a ir, es que ni con Juana, ni con Chani, menos con su hermana, ni muerto voy a llegar en esa iglesia. Siempre decía, ay, Saulo, un día Dios te va a dar con su luz. Y así fue. Hoy en día, mi Saulo para mí siempre ha sido mi papá, mi Saulo. Ya no lo es. Aquel que insultaba, aquel que se negaba a servir a Dios. Hoy lo veo aquí en la iglesia
Y hasta cuando lo veo, me dan ganas de reír al mismo tiempo por todas las cosas que le dijo a Dios, por darme cuenta que Dios puede más que él. Pero son cosas que tampoco le voy a decir, sino que mejor se lo comparto a Dios. Yo creo que quien más me entiende o quien más puede ver mi corazón es Dios. Solo Él sabe lo que realmente siento. Nadie más. En serio, hermanas, es algo que ni siquiera yo puedo describir. Cada que yo veo a mi papá, hasta las lágrimas quiero derramar. Todo lo que siempre he querido, hoy en día lo disfruto. Y siento que Dios quiere algo conmigo. Yo siento que Dios está preparando algo para mí. Porque yo sé los tratos que he hecho con Dios. Y yo sé el trato que he hecho con Dios, que me estoy preparando. Porque yo sé que está preparando algo para mí. Yo creo que mi tiempo se está acabando porque Dios no se olvida de las promesas. Yo sé lo que le prometí a Dios. Y Él sabe que yo voy donde Él me lleve. Con lágrimas o sin lágrimas voy a ir. Y Él lo sabe. Así que gracias por escuchar este testimonio. Perdón si los hice llorar. Perdón si estoy llorando porque es algo que no puedo contener. Siempre me han dicho, cuando tú das tu testimonio siempre terminas llorando. Sí, es que soy muy sensible, hermanas. Y aparte, este testimonio que les estoy dando, le agradezco mucho a la hermana Dinora porque quería compartir esta felicidad con ustedes, el saber que mi papá ya es salvo, que viene a la iglesia. Y gracias por el tiempo que les hice perder o escuchar este testimonio. Recuerden, hermanas, que todo es posible si creemos en Dios. Dice en la Biblia que si tenemos un granito de mostaza, que si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, lograríamos mucho. Y sí, si alguien es testigo del gran poder que Dios da, yo creo que yo soy testigo de que Dios es real. Y yo creo que así como yo, hay muchas a la que Dios le ha dado su poder o ha visto su poder de Dios. Yo les invito a que sigan adelante. No estoy diciendo que no va a haber desánimo, sí va a venir desánimo, pero ¿qué más un desánimo con un Dios grande y poderoso? Yo sí me he desanimado. Hay momentos en que quiero renunciar, pero yo sé que este escalón que estoy subiendo, si yo llego a retroceder, alguien viene detrás de mí. Y esa es mi familia, hoy en día mi esposo, mis hijos. Si por un desánimo yo llego a renunciar a todo lo que estoy construyendo se va a venir para abajo. Es como la yenga. Cuando tú lo construyes por un falso movimiento que tú hagas, todo se desmorona. Y lo que yo he construido, poco a poco, se va a ir para abajo. Y siempre eso tengo presente. No digo, sí me desanimo, pero siempre pienso en mi meta, en mis sueños, en lo que yo quiero, en que Dios me va a dar, y así me vuelvo a animar. Pues bueno, hermanas, gracias por el tiempo. Yo pues creo que es todo lo que yo tenía que decirles. Y pues espero que sigan en esta página, que sigan a un plan divino, que sigan escuchando los testimonios de las hermanas, que cada testimonio es diferente, cada vida es diferente, cada obstáculo es diferente. Pero lo único que no es diferente es nuestro Dios. Nuestro Dios nunca va a ser diferente. Siempre va a ser el mismo, ayer, hoy y para siempre.
Gracias por todo, hermanas. Yo me despido, que tengan una linda tarde y pues hasta pronto, hermana.